Buenos días. En la clase de hoy vamos a ver el paso de la didáctica operatoria a la didáctica cultural. Aquí tienen un pequeño resumencito que ahora vamos a ir detallando más adelante. En el primer momento digamos que el representante de la didáctica operatoria es Piaget, que ya lo vamos a ahondar y vamos a ver más sobre él cuando veamos pedagogía. Pero a grandes rasgos digamos que Piaget hablaba de que el ser humano pasa por diferentes etapas y dependiendo en qué etapa se encuentre, que va de una edad hasta otra edad, es cómo él puede aprender, cómo puede comprender el mundo que lo rodea. Y él va a hablar, por eso habla de los procesos genéticos, va a hablar de procesos biológicos. Entonces los sistemas educativos que tenían en cuenta Piaget decían, entonces si tenemos en cuenta Piaget, debemos formular actividades teniendo en cuenta la edad del estudiante. Y así es como nace lo que conocimos como EGB, Educación General Básica, que eran contenidos pensados para ser tenidos en cuenta en ciertos ciclos, etapas o momentos de los niveles del sistema educativo. Y por ejemplo, en la primera etapa o primer ciclo decíamos, bueno, o EGB1, decíamos, bueno, en este primer EGB nos interesa que el estudiante aprenda las primeras letras, quizás unas primeras palabras, aprenda los números, quizás unas operaciones bien sencillas, bien básicas, de hasta quizás 2 cifras. En sociales quizás nos interesa un poco que conozcan cómo es su país, cómo está formado. En naturales quizás nos interesa que conozcan cómo se genera una flor, las partes que lo componen, cómo se clasifican, cómo se clasifican también los seres vivos, los seres abióticos, quizás en el conocimiento del medio, un poco de conocimiento del medio ambiente y cómo está formado el cuerpo humano así a grandes rasgos. Ya en el EGB2, segunda etapa, segundo ciclo, quizás ya nos interesa que en lengua puedan hacer textos o leer textos de al menos una página y crear también, ¿por qué no?, pequeños relatos, cuentos, leyendas, mitos, recetas, nota periodística, etc. En matemática quizás ya que hacían operaciones un poquito más complejas, con multiplicaciones o divisiones de 3 cifras, o multiplicaciones o por 4 cifras, o divisiones por 4 cifras. Quizás en sociales aprender cómo se divide el sistema político del país, cómo están los representantes, los deberes, los derechos. En naturales capaz que en conocer los medio ambiente, hablar de reciclaje, hablar de hacer pequeños huertos, bueno. Y así vamos complejizando dependiendo de en qué ciclo, en qué EGB nos encontramos. Y aquí el texto del que trato el tema hablaba de adiestramiento, porque en cierto sentido sigue siendo una línea medio conductista si lo pensamos un poco, de estímulo-respuesta. Por ejemplo, veamos en primer grado, cuando el niño está aprendiendo las primeras letras, los primeros números, y la maestra le dice, muy bien, excelente, y lo halaga frente a su grupo de pares. O cuando viene el tutor, madre, padre, etc., lo halaga al estudiante diciendo, la verdad que se esfuerza mucho, hace muy buen trabajo. O a veces le pone una carita feliz, o un sticker, o hacer un dibujo, una figurita, o darle un caramelo. Digamos, estimularlo. Entonces el estudiante al recibir estos premios como que se va a esforzar más, se alegra, busca seguir aprendiendo por las recompensas que recibe. O también puede ser el otro lado contrario, que por recibir castigo, que le pongan con la lapicera roja, que le digan que no, error, está mal, corregirlo, lo tachen, como que se sienta mal con su autoestima y capaz que o quiera hágase esfuerzo más para mejorar, para ser premiado, o puede ser el lado contrario, que tantas veces ha recibido estímulos, ha recibido respuestas negativas y entonces decide ya no quiere estudiar más o no le gusta ir a la escuela. Bueno, también es todo un tema para tratar. Y por eso más o menos aquí habla de la educación como adiestramiento, porque en cierto sentido pareciera que así ocurre. Y por otro lado tenemos a los representantes de la didáctica cultural, que aquí podremos encontrar Vygotsky, Brunner, Ausubel, Kohl y muchos más, en las que esto van a decir, momento, el niño no solamente pasa por estos estadios, procesos biológicos, y no solamente va a aprender según la edad en la que se encuentra, sino que también va a depender la cultura, va a depender lo que esta sociedad le dice que es lo correcto, lo incorrecto, lo que prioriza para enseñarle. Y entonces, en base a eso, Vygotsky va a hablar de que hay 2 estadios.
Tenemos el desarrollo real, que es lo que el estudiante sabe en el momento, y el desarrollo próximo, que es que mediante el trabajo de otro, de alguien más, frente a ese niño, puede sacar la potencialidad y es lo que va a poder lograr con ayuda de otro. Y entonces estos autores van a hablar de que la mejor educación viene siendo la instrucción. Vamos a ver un poco más a detalle a este resumen que hice en primer momento. Aquí, bueno, dice durante el primer periodo, y ya cuando veamos pedagogía vamos a ver cómo ha ido evolucionando lo que conocemos hoy en día como educación. Aquí está grandes rasgos, así que a grandes rasgos digamos que durante el primer periodo de la educación llevada a cabo en escuelas, la transmisión de conocimiento era lineal y la concepción del aprendiz era de alguien visto como gestor pasivo, que acumula enciclopédicamente las informaciones con independencia del grado de comprensión e interés de y sobre las mismas. Pensemos en este primer momento la educación en la que veíamos al estudiante como de tabula rasa, como algo vacío, una hoja en blanco, esa cabeza vacía que debía ser llenada con contenido, en la que el estudiante es alguien pasivo, alguien que tiene que aprender y tiene que decir, repetir, tal cual se lo ha presentado su docente. Y que lamentablemente hoy en día se sigue llevando muy a cabo esto de que sea un conocimiento más enciclopédico, que sea más memorístico, que sea algo que se repita tal cual el autor lo dice, porque supuestamente tiene más valor técnico, que realmente que el estudiante pueda comprender y ejemplificar lo que se le ha presentado. Pero bueno, esto también va a depender de una reflexión de parte de los docentes y del grupo de la institución. Bueno, digamos que entonces, volviendo a Piaget, que sería como este primer cambio en la idea de educación, él va a plantear que la educación debe centrarse en el niño, es decir, debe adaptarse al actual estado de desarrollo. El principio operativo más importante es la actividad, es el movimiento, que muchas veces parece que nos olvidáramos de ello y solamente le diéramos guías para resolver, en vez de dar actividades que realmente busquen poner a prueba eso que le estamos planteando, ese contenido que le estamos presentando. Dice, el niño debe descubrir el mundo a través de su atracción directa sobre él. La enseñanza debe centrarse en el desarrollo de capacidades formales operativas y no en la transmisión de contenidos. Son aquellas las que potencian la capacidad del individuo para un aprendizaje permanente, el aprender a aprender. Después tenemos el segundo momento a Vygotsky. Vygotsky dice, el desarrollo del niño está siempre mediatizado por importantes determinaciones culturales. La humanidad es lo que es porque crea, asimila y reconstruye la cultura formada por elementos materiales y simbólicos. La instrucción es el método más directo y eficaz para introducir al niño en el mundo cultural del adulto. Desarrollo real, las tareas que el niño puede hacer por sí mismo versus desarrollo próximo, lo que puede realizar con ayuda ajena. Desde esta perspectiva se propone un modelo de aprendizaje guiado y en colaboración, donde el lenguaje sirve como instrumento básico de intercambio simbólico. Veamos un ejemplo. Hasta el 2019, por lo menos en Argentina, era muy común que cuando vos saludabas a alguien, lo abrazabas, o incluso le dabas las manos. Si, por ejemplo, en 2019, vos después de darle la mano a tu amistad o darle un abrazo, te ponías alcohol en gel en la mano o buscabas un pañuelo o te tirabas alcohol en el cuerpo, que por la otra persona te iba a ver mal, te iba a ver como que le estabas rechazando, como que lo que veías como alguien malo, como alguien con piojos, como alguien así con sarna. Bueno, iba a ser, esa actitud iba a ser vista por la otra persona como negativa, como mala. Después del 2020, con lo del codo y que ahora hay que saludar de lejos, como que cambia la concepción misma del saludo. Y entonces imagínense el niño que está aprendiendo esa otra forma de saludar, en la que se da la mano con otra persona o lo abraza y ahí nomás tiene que usar un pañuelo o tiene que usar un desinfectante. Y esta es la misma cultura desde el momento que nos está tocando vivir, le está enseñando otra forma de saludar y que puede que sea la configuración de él de cómo tiene que saludar en el futuro. ¿Por qué no? ¿Quién sabe? Cómo está la cosa, ¿quién sabe? Y aquí también dice de los desarrollos que tiene según Vygotsky. Vygotsky va a plantear que todo el mundo puede enseñar a otro y también todo el mundo aprende de otro. Por ejemplo, un docente por estar capacitado, a veces recibido, haber pasado 4 o 5 años por el profesorado, tiene más conocimiento sobre cierta temática, puede ser historia, geografía, lengua, matemática. Pero el alumno también le puede enseñar al profesor, ¿por qué no? O sea, por ejemplo, en la época de virtualidad, hay muchos docentes que saben muchísimo de geografía, de historia, de lengua, matemática,
pero no sabían cómo armar bien un PowerPoint, no sabían cómo hacer una presentación, no sabían cómo hacer una videollamada, y han sido muchas veces los estudiantes que le han enseñado a su docente a usar Zoom, a usar varias plataformas para hacer transmisiones en directo, en YouTube, le han enseñado a usar Discord, le han enseñado a usar Telegram, le han enseñado a hacer videollamadas, a configurarlas, a recibir a otros, a aplicaciones, juegos. Los estudiantes también han ayudado mucho a los docentes a enseñarles cosas herramientas tecnológicas que ellos capaz que no las saben usar y han tenido que aprender, entre comillas, un poco a la fuerza. Así que eso también tiene tiene de bueno Vygotsky, ese planteo de que uno puede enseñar a otro, pero uno también puede aprender de otro, ¿no? Ahí no tiene nada que ver la edad, ni nada que ver el que uno tenga más conocimiento que otro. O uno siempre puede enseñar a otro algo. Siempre le puede enseñar algo. Por más que uno diga a veces, yo no tengo un título, yo no estoy tan capacitado como la otra persona, uno siempre puede enseñar a otro a cocinar, a reparar algo, a limpiar algo, a usar una aplicación, usar una página, a configurar un video. Todos tenemos capacidad de enseñarle a otro algo. Y después dentro de esta visión de la didáctica cultural también tenemos a Jerome Brunner, que va a hablar del formato de interacción. Se conoce como formato de interacción a la primera cultura del niño, su intercambio con la madre, padre o con quien le criase. Es decir, que el tutor, madre, padre, etc., es el que le va a configurar el primer vocabulario, le va a decir lo que está bien, lo que está mal, y le va a hacer los primeros pasos para ir aprendiendo. En el primer momento, como dice, después va a decir los andamiajes, le va a hacer que haga las tareas más sencillas. Por ejemplo, si le está enseñando a cocinar, no le va a decir, ya prende el fuego. Él se puede encargar, el adulto se va a encargar del prendido del gas, del prendido de la hornalla, o de prender el horno, y de usar los cuchillos. Y bueno, digamos que en un primer momento el niño capaz que haga solamente de limpiar las frutas, las verduras, y de a poquito, con la confianza que le va dando, va a ir aprendiendo a cortar también las verduras, va aprendiendo por una olla, en agua caliente, hasta que ya pueda prender el fuego por sí mismo, hasta que ya por fin ya pueda cocinar por sí mismo. Entonces, como dice Brunner, a medida que crece, el adulto le facilita andamiajes para que el niño empiece a realizar tareas. En un primer momento van a ser fáciles, reservando para el adulto la más complicada. Cuando éste adquiere el dominio de sus tareas, el adulto quita el apoyo, dejando de ejecutar el total de las tareas. Y por último, vamos a tener la dificultad en la que nos plantea Gilbert y Swift, de cómo hacer que el alumno no vea que lo que se aprende en la escuela es una cosa, o sea, es conocimiento, aprendizaje escolar, y con lo que ve en la calle, en el barrio, en su día a día, es lo extraescolar, es otro tipo de aprendizaje. Entonces, la conclusión en la que llegan Gilbert y Swift, y que invitan a todo docente, es decirle, miren, el mundo real no es un contenido fijo, es algo dinámico, es algo del día a día, es algo que va cambiando con la cultura, con la política, con la sociedad del momento. E imagínense por ejemplo, que vivimos, la forma en la que vivíamos, nos llevamos a cabo ciertas actividades en 2019 y cómo las llevamos ahora ya en 2021, 2022, ya, cómo han ido cambiando la forma hasta de nuestra libertad, de poder caminar tranquilos por la calle, ahora no poder tomar un helado si no presentamos ciertos papeles. Triste, pero así pasa en la realidad, al menos que dejemos pasar también. Bueno, entonces ellos van a hablar de que la solución va a ser que la escuela haga un debate constante, busque un equilibrio constante entre lo que el alumno vive en su día a día, el vocabulario, su accionar diario, lo que está bien, lo que está mal en su día a día, con lo que el manual dice, lo que los NAP dicen, lo que desde arriba nos dicen. Entonces va a ser el aula en la que se debe convertir en ese foro abierto de debate y negociación, para que esos conceptos y representaciones que nosotros presentamos tengan coherencia con lo que ellos viven en su día a día. Y bueno, eso fue todo por hoy. Sin más que decir, los saluda Hernán Ponce. Hasta otro. Life is a journey.